Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. He titulado esta reflexión: la verdad, una guerra cósmica. Días atrás, el mensaje que predicaba hablaba sobre la cosmovisión del mundo, las cosmovisiones del mundo versus la cosmovisión de la verdad, del Evangelio, y cómo todas estas cosmovisiones de alguna u otra manera atacan la verdad del Evangelio. Les invito esta mañana entonces a hacer un viaje al fondo de las Escrituras, y les aseguro que será un viaje fascinante, porque entrar en las Sagradas Escrituras es entrar en Tierra Santa, porque nos encontramos con un Dios santo. Y partirémonos haciendo una pregunta, más bien haciéndole una pregunta a la Biblia: ¿para qué vino Jesús al mundo? ¿Para qué vino Jesús al mundo? ¿Para qué nació? Nuestra respuesta natural es: ¿cuál, por ejemplo? ¿Para qué vino Cristo al mundo? ¿Para rescatarnos? ¿Qué otra respuesta? A ver. A buscar y a salvar lo que se había perdido. Bien. Profesor, quizás usted está notando ahí también las respuestas. ¿Ya? ¿Alguna otra respuesta? ¿A qué vino o para qué vino Cristo al mundo? A darnos vida nueva. A darnos vida nueva. Bien. ¿Están aprobados, hermanos? Para traernos la verdad. Para reconciliarnos. El jugo chueco, hermano, Maracete. Sabía lo que quería predicar. Muy bien. Creo que la respuesta natural es la que ustedes han dado: para salvarnos, para redimirnos, para rescatarnos, etcétera, etcétera. Esta es una respuesta profunda. Y uno se vuelve a preguntar: ¿pero por qué el Dios del universo, el infinito, el santo, vino a este mundo y murió por nosotros para salvarnos? ¿Por qué lo hizo? Otra respuesta podríamos decir: para dar cumplimiento a las profecías. Otra respuesta podría ser: para dar libertad a los cautivos. ¿Saben, hermanos, que Jesús mismo respondió esta pregunta? Imaginémonos la escena. Jesús está frente a una autoridad humana. Quiero que abra su Biblia, por favor, en Juan capítulo 18. Juan capítulo 18. Se titula este pasaje del versículo 28: Jesús ante Pilato. Versículos 33. Dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey?
Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo: yo no hallo en él ningún delito. Ahí está la respuesta de lo que es la verdad. Jesús dice: yo para esto he nacido. Perdón, ahí está la respuesta, la razón por la cual vino Jesús. Todo lo anterior que usted dijo está bien, pero de los labios de Jesús brota esta respuesta: yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Entonces es muy interesante que Cristo reveló grandes verdades doctrinales a ciertas personas. Usted puede descubrir esas grandes verdades cuando le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, por ejemplo. Cuando le dice a la mujer samaritana: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero ahora nos vamos a enfocar en esto. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Imagínense entonces este cara a cara. Este cara a cara entre la autoridad divina y entre la autoridad humana. La autoridad humana, ¿no es cierto?, vestido con el ropaje de autoridad, porque hay cierto ropaje que inspira autoridad. Imagínense a Pilato con todos sus atuendos, seguramente su espada, frente a Jesús, frente en cara a cara. La autoridad divina cuyo distintivo era la humildad, frente a la autoridad humana militar cuyo distintivo era la arrogancia. Sin embargo, esa autoridad de Pilato quedó en nada cuando la multitud le dobla la mano y la multitud le dice: suéltanos a Barrabás. ¿Te fijas ahí? Toda la autoridad humana, la autoridad militar, se le tuerce la mano. Sin embargo, la autoridad divina está allí para presentar la verdad, cara a cara. Volvamos a este diálogo. Yo para esto nací, para dar testimonio de la verdad. Vale decir, Cristo vino a testificar al mundo, a testificar sobre la verdad, porque ésta estaba en tela de juicio por parte de la humanidad. En este diálogo que tiene con los judíos que habían creído en él, hay algo interesante. Jesús le dice a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mí y mi palabra permanece en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Ya? Conoceréis la verdad, y la verdad tiene un poder, tiene una autoridad. La verdad, dice, os hará libres. Entonces Jesucristo, en este diálogo con los judíos que habían creído en él, era un confrontamiento con la religión de la época. Es decir, la autoridad de la religión no tiene sentido si no es Cristo el centro de la religión. En el fondo de la situación, Jesús vino al mundo, al estrado del juicio, para dar testimonio de lo fidedigno, de la verdad, como el único testigo presencial de la verdad. Fíjese que solo en el libro de Juan, Jesús menciona 25 veces la palabra verdad. Voy a parafrasear solamente algunos textos. Juan 1:17. La gracia y la verdad, dice, nos vienen por medio de Jesucristo. Juan 14:6, Jesús se identifica como la verdad, como el camino, como la verdad y la vida. Juan 17:7 señala: fuimos santificados por la verdad. Juan 4:24 le dice a la mujer samaritana que la adoración que es recibida por Dios es la que se hace en espíritu y en verdad. Lo falso, lo engañoso, entristece el corazón de Dios. Y lo había dicho
Allí, tanto el profeta Isaías, en el capítulo 29, versículo 13, como Mateo, en el capítulo 15, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dios distingue cuando nuestra adoración es en espíritu y en verdad. Dios distingue cuando estamos adorando para honrarle a Él o para yo demostrar mis dotes. No podemos engañar a Dios, porque Dios es verdad. En Juan capítulo 14, 16 al 17 dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y el Espíritu de verdad es el que nos guía, dice el Señor Jesús, a toda la verdad. El apóstol Pablo en 1 Timoteo 2, 3 al 4, él hace un vínculo, realiza un vínculo muy profundo y cercano entre la salvación y la verdad. Porque Él dice que el anhelo del Señor, el anhelo de Dios, es que todos lleguen al conocimiento de la verdad y que ninguno se pierda. Entonces la verdad tiene que ver con nuestra salvación. A eso vino Cristo, a revelar la verdad nuestra. Confrontar la verdad nuestra, que es producto de un engaño, con la verdad divina, que es producto de la gracia. Entonces, cuando Cristo aparece en escena, Él sabe en qué terreno está pisando. En Efesios 6, 14, dice la palabra en la armadura de Dios, dice, ceñidos con el cinturón de la verdad. Y la última pieza de la armadura, la espada del Espíritu, es la palabra de verdad de Dios. Entonces, como dije, cuando Jesús aparece en escena, cuando Jesús aparece en el escenario de la vida, el mundo se había desviado de la verdad. El mundo se había alejado de la verdad, porque se habían apartado de Dios, de Jehová, que es la fuente de toda verdad. Ese mismo era el lamento de los profetas. En Isaías capítulo 59 también voy a parafrasear esta desvinculación del pueblo de Dios con la verdad, cuando Él dice, a la verdad se le hace tropezar en las plazas. Vale decir, la verdad se le hace tropezar hoy día en las calles. En Jeremías 7:28 dice, pereció la verdad, y de la boca de ellos la verdad fue cortada. Isaías 59:15, la verdad, dice el profeta, no se ve por ninguna parte. El pueblo estaba desenfrenado porque se había alejado de lo auténtico de Dios, de la verdad. Ahora, ¿cómo reacciona el ser humano a la verdad? Fíjese que Pablo trae a escena, cuando le escribe a Timoteo, trae a escena lo que Cristo le dice a Pilato, allí en 1 Timoteo 6:13. Y le escribe a Timoteo de la prestancia de Jesús frente a la autoridad. Entonces, esto nos lleva a pensar cuál es la reacción del ser humano a la verdad. Veamos alguna respuesta. Según Pablo, es pasión por lo banal, por sobre la verdad. Romanos 1:8 dice que obstruyen la verdad. Hechos 2:20-30 dice que enseñan falsedades por sobre la verdad. Romanos 2:8 dice rechazan la verdad para aferrarse a la maldad. Romanos 1:25 dice cambiar la verdad de Dios por la mentira. Ese es el escenario del mundo. Y no solo ahora, siempre ha sido el escenario del mundo desde que el pecado entró en acción. Cuando el hombre se aleja de Dios, su mente desvaría. Porque como dice en Génesis 6, que el pensamiento y el corazón del hombre es solo el mal y solamente el mal.
producto de alejarse de la verdad. Por eso es que la sociedad hoy día vive en ese oscurantismo. Hay un manto de oscuridad sobre la humanidad. Por lo tanto, la verdad no penetra en la mente del hombre y el hombre vive desenfrenado. Por eso es que hay tanto dolor, tanta desigualdad en esta sociedad. Pero volvamos al texto que nos motiva, Juan 18:37. Jesús dice, y es como un estribillo, es como un coro, que Él después de cada estrofa entona: para esto yo he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que oye, dice aquí, agrega algo interesante, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, vale decir, es sensible a la voz de Dios. Y la voz de Dios es una voz dulce, es una voz tierna, es una voz que tiene sentido, que tiene propósito. Es una voz que nos llama para salvarnos, para bendecirnos, para redimirnos, para sanar nuestras heridas. Esa herida de tu alma, esa herida que llevas allí en lo más profundo de tu corazón. Por eso Jesús dice, todo el que está del lado de la verdad me escucha. Por lo tanto, tenemos que aprender a distinguir el espíritu de verdad versus el espíritu de la mentira. Esto es lo que se denomina, digamos en teología, la batalla cósmica entre la verdad, que es real, y la mentira, que es ilusión. No se olvide de esto, toda mentira es ilusión. La verdad es una realidad. Es la batalla que se ha librado desde el principio, desde el momento en que Satanás entró en el jardín. De inmediato dijo estas palabras. Le dice a la mujer, ¿dijo Dios en verdad, de cierto moriréis? Una mentira opuesta a la verdad de Dios. Y ahí comenzó el drama. Ahí comenzó esa batalla que se sigue librando hoy. ¿Cuál es el final de los que rechazan la verdad en tercer lugar? Según 2 Tesalonicenses 2, 9 a 13, es la condenación para los que no quieren o los que no quisieron creer en la verdad, sino que se complacieron con la mentira. Y se deleitan en vivir bajo el manto de la mentira. Y usted sabe que una mentira trae otra mentira. Cuidado, porque Satanás nos siembra una idea. Mentiras blancas y mentiras piadosas. Y ha sembrado esa idea en nosotros. No, si esta es una mentirita piadosa. La mentira es mentira ante los ojos de Dios. No hay mentiras grandes ni mentiras chicas. Entonces vemos, como dije delante, el final. ¿Cuál es el final? Es la condenación. No lo decimos nosotros, no lo dice la iglesia, lo dice la palabra del Señor. Pero aparece nuevamente, aparece resonando en los oídos de la humanidad. Cristo dijo, yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. En cuarto lugar, vemos un diálogo entre la religión y Jesús. Una narración tremenda sobre esa batalla. La encontramos en Juan capítulo 8, 39 al 47. En el diálogo que Jesús tiene con los judíos aparece el tema del Padre. Los judíos le dicen a Jesús, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dice, no. Ustedes tienen otro Padre. Judíos les dice, pues Dios es nuestro Padre. Primero dicen, Abraham es nuestro Padre. Jesús le dice, no, ustedes tienen otro Padre. Entonces ellos le dicen, Dios es nuestro Padre. Jesús le dice, no.
Dios no es vuestro Padre. Y Jesús le dice algo al hueso: ustedes son de su padre el diablo. Imagínense el rostro de los judíos. El pueblo judío, el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, formado por Dios, con toda la estructura necesaria para ser una gran nación. Pero como dijeron los profetas, que la verdad fue arrancada de la boca de ellos, porque en las plazas fue distorsionada la verdad. Jesús se encuentra con ese escenario y le dice: ustedes son muy religiosos, pero están ajenos a la verdad. Y son de vuestro padre el diablo. Palabra fuerte, pero está diciendo la verdad, está describiendo la naturaleza pecadora del ser humano. Ahora la pregunta nuestra es: ¿quién es nuestro Padre? ¿Quién es tu Padre? Jesús está diciendo la verdad y está describiendo a la vez nuestra naturaleza pecadora, porque las mentiras son ingeniosas, las practicamos porque es nuestra naturaleza. Ese es el escenario del engaño, de la mentira. En quinto lugar, vemos la conexión del pecado, las mentiras y el engaño. Hay una fuerte unión entre el pecado y la batalla cósmica. En Romanos 7:11 el apóstol Pablo dice: el pecado me engañó. Y la palabra engaño le parece conocida. La serpiente, dijo Eva, me engañó. Como dije en el mensaje anterior, la mente es lo más frágil que tiene el ser humano. ¿Con qué facilidad nos cautiva? ¿Con qué facilidad la promoción de la televisión nos cautiva? Cómprate esto. Y le agrego una frase: te lo mereces. ¿Cierto? Y partimos a la Vega, a Ripley, porque la mente es muy fácil de cautivar. Eva se dejó cautivar con mucha facilidad. En 2 Tesalonicenses 2:10, con toda perversidad, dice, engañará a los que se pierden. Efesios 4:22, quitarse, dice Pablo, la vieja naturaleza, la cual es corrompida por los deseos engañosos. En Hebreos 3:13, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Cada pecado, hermanos, que nos acosa, escuchen bien esto, cada pecado que nos acosa se fundamenta en una mentira. Ningún pecado se fundamenta en la verdad. Todo pecado se fundamenta en una mentira, en un engaño. Por eso la batalla es inmensa. Pero nuestro problema es que no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta, porque nuestra mente se insensibiliza a la acción del Espíritu Santo y se sensibiliza a las mentiras y engaños de Satanás. Seréis como dioses. Sigue resonando. Entonces vemos la batalla cósmica entre la verdad, la realidad versus la mentira y la ilusión. En 1 Juan 3:10 se hace la distinción entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahora, si no fuera por la gracia de Dios, nosotros podríamos seguir allí cautivos. Pero no, Cristo nos dijo que la verdad nos haría libres. ¿Cuál debe ser nuestra reacción frente al flagelo del pecado, de la maldad y el engaño?
Pablo nos dice en 2 Timoteo 2, 24 al 26, que el diablo tiene cautivo al mundo, sumisos a su voluntad, cautivos como prisioneros de guerra. Por lo tanto, tenemos que tratar el mundo hoy día nosotros, si tenemos la verdad, como lo que son y como lo que fuimos en el pasado. En el pasado fuimos cautivos. Cristo nos dio la libertad. Y debemos mirar el mundo como cautivos y entregarles el mensaje de la libertad, modelando a Cristo. Y como lo he dicho en otra ocasión, no nos quejemos de lo que está pasando en el mundo. Si nosotros somos portadores de la verdad, no nos quejemos de lo que está pasando en el mundo, más bien veamos el mundo como un campo misionero, porque hoy día hay que evangelizar la mente, porque la mente es fácil de cautivar. Por lo tanto, nuestro enfoque debe estar en evangelizar la mente. ¿Para qué? Para que, como dice Pablo, para que nosotros lleguemos a tener la mente de Cristo. Entonces, no nos quejemos, como dije. La ética del mundo hoy día ha muerto. ¿Ustedes se acuerdan el mensaje antes de comenzar a hablar de los jóvenes? Hablaba de la ética estadística. ¿Cómo la estadística marca la ética? Porque si la estadística dice que el 50 más 1 es bueno, va a ser bueno. Si el 50 más 1 dice que la fornicación es buena, va a ser buena. Esa es la ética de la sociedad, marcada por la estadística. Y así usted puede agregar 50 más 1 a un sinnúmero de cosas. Entonces, la ética ha muerto. La ha heredado la belleza y la estética. Hoy hay un marcado énfasis en lo transexual. Siendo el primer transexual el diablo mismo, porque se vistió de serpiente para engañar a Eva. La batalla, hermanos míos, no ha cambiado, es la misma. El vosotros no moriréis sigue vigente. Y aquí está una de las más perniciosas mentiras del diablo. Lo que vemos aquí es una antítesis, entre la verdad de Dios y las mentiras del diablo, las mentiras del mundo. Por ejemplo, Dios habla de unidad, que seremos una sola carne, pero hoy día la sociedad divide. Ley de divorcio. Dios habla de diversificar, no os unáis en yugo con otro hombre, con otra mujer, en yugo desigual, que dice la sociedad. Trata de legislar para juntar hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y déjeme decirle que si el mundo va en esa línea, el día de mañana va a haber matrimonio entre hombres y animales. Se lo doy por escrito. Dios habla de los roles sociales. El mundo responde con recelo. Dios nos hace responsables de nuestros actos. El mundo responde con acusaciones. Adán dijo: la mujer que tú me diste. Esta no es mi culpa. La culpa es tuya. O por tu culpa aparecen nuestros diálogos. Vivimos en una cultura de la no culpa. El otro es culpable. La Biblia habla de autoridad. La sociedad responde con rebelión ante la autoridad. Cristo ofrece libertad. El mundo ofrece esclavitud. Esto es lo que es la antítesis entre la verdad y Dios y mucho más. En fin. Es una batalla de cosmovisiones, una batalla en que alega Dios y las mentiras de ilusiones del mundo. Porque el mundo
Aquí inventé una frase. El mundo está satanizado. ¿No me entiendes? Yo lo entiendo. Yo inventé esta palabra. Satanizado. El mundo está guiado por Satanás y por la baja naturaleza. La verdad de Dios, hermano, es consistente y lógica. Tiene sentido, funciona, nos proporciona libertad, nos proporciona paz, prosperidad y gozo. Y opuesto está la red de mentira y engaño del diablo, que es ilógica, ilusoria, sin consistencia y conduce al más doloroso de los lamentos, a gemir, al quejido eterno, a la muerte eterna. Y dice Mateo 13:50, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Volvamos al diablo. Frente a todo este panorama, Cristo dice: para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo. No para que me celebren en Semana Santa, no para que me celebren en Navidad. Yo he venido a dar testimonio de la verdad. Fíjense que los que más se lucran para la Navidad, los que más se lucran son los judíos que no creen en Dios, porque la gran mayoría de los grandes negocios, las cadenas de negocios judíos, se lucran con aquel en el cual no creen. Esa es la mentira del mundo. Esa es la mentira de la sociedad. Entonces, Pilato le hace la pregunta lógica, algo que él desconocía. Pilato le dice: ¿qué es la verdad? Uno puede decir: ¡qué tremenda pregunta! Tiró Pilato. Pero la dijo sin sentido. ¿Sabe por qué? Porque él vivía en la mentira. La mentira era su eje de acción. Creemos que el modernismo es algo nuevo. No lo es, hermano. Es la misma vieja mentira del pasado, con términos nuevos. Pero es el mismo engaño original. Porque si algo bueno tiene la mentira, es que conserva su originalidad. Sabemos de dónde se originó la mentira. Pero hay que contestar esta pregunta. ¿Cómo responde el mundo a esta pregunta? Jesús dijo que vino al mundo para testificar sobre la verdad. Y esto es algo importante y relevante. ¿Qué es la verdad? La verdad es definida, una respuesta teológica, la verdad es definida como lo que corresponde a la realidad como es percibida por Dios. Porque la percepción de Dios sobre la realidad nunca es distorsionada. Es una perfecta percepción de la realidad. Le repito la idea. La verdad es definida como lo que corresponde a la realidad como es percibida por Dios. Porque la percepción de Dios sobre la realidad nunca es distorsionada. Es una perfecta percepción de la realidad. Cuando Pilato miró a Jesús, sin imaginarse quizá, hizo la pregunta más grande. Permítame tomar. Cuando Pilato miró a Jesús, entonces hizo la pregunta más grande, la pregunta más importante. Pero ¿sabe cuál fue el problema de Pilato? ¿Qué dice el texto? Hizo la pregunta y se fue. No le convenía esperar la respuesta, porque sabía, y después se lavó las manos, ¿te acuerdas? Porque sabía
que la respuesta no le convenía. Porque Jesús le había dicho anteriormente, ninguna autoridad te sería dada si no fuera por mi Padre que está en el cielo. Entonces se alejó de la autoridad más grande y de la pregunta más grande y cometió el crimen más grande de su tiempo. Mató al portador de la verdad, pero no pudo matar la verdad. ¿Cierto? Esta es una pregunta intensa. Nos conforma, hermanos, la verdad se conforma al hecho o a la realidad en exacta conformidad con lo que es y ha sido. Nosotros nos fiamos de la verdad de la profecía bíblica, por lo tanto se define como la realidad. Esa verdad es real. Hay un sarcasmo de Jesús, de Dios. Hay un sarcasmo de Dios interesante allí en Isaías 44, 18 al 20. Cuando dice que un hombre fue al bosque y cortó un árbol. Y ese árbol lo partió por dos. Con una parte hizo fuego y con la otra parte hizo una estatua. Dios iguala a un ídolo, a una mentira. Nuestra cultura está llena de mentiras y aquí vemos nuevamente la batalla cósmica del engaño. El ser humano ha cambiado la gloria de Dios por una mentira. Pablo lo dice en Romanos 1, 18 al 25. Se comercia con la majestad de Dios para venerar como a cuanto ídolo aparece por ahí. Eso es lo más insensato que puede hacer el hombre, producto de la mentira y del engaño. Cuidado, hermanos, porque el diablo se sigue disfrazando. Queridos jóvenes amados, hoy día está disfrazado como Pokémon Go, que los tiene cautivos. Pierden la noción del tiempo. Dejan de comer buscando la mentira, el engaño, la ilusión, cuando lo que hay que buscar es la verdad que es Cristo. Lo insensato del hombre lo representa en este pasaje, venerado un pedazo de madera y le dice a la madera, sálvame. Las mentiras son tan poderosas que nos llevan a cometer locuras. Y la pregunta es, ¿qué es la locura? La locura es perder contacto con la realidad y creer que la mentira es real. Cuando uno cree que algo es real, vive en esa falsedad, en esa falsa realidad. Nuestras acciones reflejan lo que creemos en ver que realmente es verdad. Finalmente, para que usted diga, qué bueno que va a terminar el mensaje, relájense. Finalmente, hermanos, la noción entera de la verdad apunta a quién es Dios. Él conoce la verdad. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Es más, es la fuente de toda verdad. Y como fuente, todo lo que fluye de Él, todo lo que emana de Él, es verdad. Porque toda la verdad proviene de Él. Entonces, para definir la verdad, tenemos que partir por conocer a Dios. Y ahí yo le invito a estudiar teología sistemática con el profesor Quesada y de Lille. Para que conozcamos a Dios, tenemos que partir por Dios. Ahí tendremos un punto de referencia para determinar lo que es verdad y lo que no es. Hay que partir por Dios. Sencillamente porque nosotros somos criaturas de Dios. Dios nos creó y no nosotros a nosotros mismos. En el estrado del juicio, frente a la autoridad humana, Cristo vuelve a decir, para esto yo he nacido, Pilato,
Para esto he nacido, amigo, hermano, amigo que estás aquí. Cristo te dice, para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Pilato estaba frente a la fuente de la verdad, pero no se dio cuenta o no lo quiso entender. Si queremos entender la verdad que afirma Dios, hay que hallar lo que hay detrás de la verdad de Dios. Detrás de su carácter, de su naturaleza, de su existencia. Él ha revelado esa verdad a nosotros, que en esencia es un reflejo de su naturaleza, porque Él es la fuente vital de la verdad. Para enfrentar el engaño, esta guerra cósmica entre la verdad y el engaño, es necesario tener un encuentro con aquel que trajo la verdad desde el altar mismo de Dios, que es Cristo. Él dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, para enfrentar el engaño, esta guerra cósmica entre la verdad y este engaño, es necesario tener a Cristo en nuestro corazón, no de manera intelectual, sino de manera vivencial. Por eso Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El mundo nos carga con tantas cosas. El mundo nos ofrece tantas vías de solución. Yo les contaba una vez que quise ir a verme la suerte en Santiago. Quise probar una situación del tarot. Y me recomendaron una señora que estación central, y llamé al teléfono para pedirle hora. Me dijo, tengo hora en 6 meses más. ¿Qué es lo que quería probar con esto? Cómo el mundo busca en lugares equivocados lo que está tan cerca, que es el Cristo. No es que yo no quería ver la suerte, quería ver a dónde iba la sociedad. Bueno, después me fui a verla y me dijo, mire, usted se va a casar con una niña muy hermosa. Eso es una broma. O sea, la niña hermosa sí. Conclusión. Nuestra fe entonces, hermanos, está en la verdad de Dios y no en el engaño de Satanás. Satanás dijo, seréis como Dios. ¿Sabe, hermano? A Dios no le interesa que usted sea como Dios, sino que a Dios le interesa que usted sea una persona redimida por aquel que vino a dar testimonio de la verdad. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Cristo es la verdad. Quizá usted hoy está al borde, al límite de una situación que le parece todo oscuro. ¿A quién iré? ¿A quién me aferraré? Lo único real, lo único auténtico, la única verdad es la verdad de Dios. La única verdad es que Cristo murió por usted y por mí en la cruz para perdón de mis pecados y para darnos vida. El engaño de Satanás trajo dolor, confusión, muerte. Cristo, como portador de la verdad revelada, trae vida y vida en abundancia. Amén, que así sea. Incline su rostro, vamos a orar. Amado Padre, gracias por permitirnos
abrir algo tan santo como es tu palabra. Poder, de alguna manera, guiados por tu Espíritu, traer a nuestra mente esta verdad tan fundamental, tan necesaria para nosotros, que vivimos engañados, que vivimos ilusionados, pero que al final nuestra vida sigue estando vacía y sin valor. Pero gracias a que Cristo vino, nuestra vida ya no es una ilusión, sino que es una certeza, es una verdad. Gracias, amado Padre, por Jesucristo tu Hijo, quien cargó en la cruz todos nuestros pecados y nos ha dado la libertad y nos ha traído la verdad absoluta. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús y a través de la acción de tu Espíritu Santo, que en esta hora esta palabra, Señor, pueda impactar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, y podamos reconocer que hemos vivido engañados, pero queremos llegar a la verdad que eres tú. Estimado amigo o amiga, Cristo en esta hora te hace esta invitación. Te llama a ser parte de la verdad, a vivir en la verdad de Dios, a vivir en el gozo de Dios. Mientras estamos orando, en el nombre del Señor, hago este llamado. Alguien que ustedes necesitan conocer a Cristo, conocer la verdad, y que Cristo venga a su vida. Levante su mano para orar con usted. Y déjeme decirle que comenzará una nueva etapa en su vida, porque ahora vivirá en la verdad absoluta. ¿Hay alguien que quiera tomar esta decisión por el Señor? Levante su mano. Yo sé que se produce una batalla en el interior nuestro. ¿Creer o no creer? La respuesta es suya. Nadie puede responder por usted, porque usted conoce su realidad. Nuevamente hago este llamado. ¿Hay alguien que quiera tomar esta decisión por el Señor y abrir su corazón a Él? Levante su mano, por fe. Dios eterno, que esta palabra sembrada quede allí en el corazón nuestro y germine de acuerdo a tu voluntad en sus vidas. Y que la gracia tuya, Señor, nos abrace a todos, nos bendiga y nos guarde, y nos mantenga firmes en esta verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendice y les invitamos ahora, hermanos, a ser partícipes de la otra ordenanza que el Señor dejó establecido para nosotros.